Hoy 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullying, un padecimiento que afecta a cientos de miles de niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país. Para hablar de este tema, conocer sus alcances y de qué manera podemos ayudar a las víctimas y también a los victimarios, es que vamos a hablar con la licenciada Julia Pacheco, que es coordinadora de los consultorios Enlace, Bienestar y Salud. Julia, ¿qué es el bullying? Bueno, entendemos por bullying un concepto muy amplio que engloba diversos tipos de maltrato que hace un alumno o más alumnos, que ejercen uno o más alumnos sobre otros alumnos dentro de una institución educativa durante un tiempo reiterado. Cuando hablamos de que engloba muchas formas de maltrato, hablamos de maltrato físico, que pueden ser empujones, golpes, muchas veces esto está acompañado de burlas. Ahí hablamos de un maltrato verbal, que también puede consistir en amenazas o también en insultos o denigraciones o humillaciones. Y también podemos hablar de maltrato social. El maltrato social nos referimos a esto de implantar la ley del hielo, esto de que no pertenezcan a ningún grupo en educación física, que sean los últimos elegidos, o que no se comparta con ellos en el recreo, o que dentro de un juego espontáneo no se los elija, y también, bueno, lógicamente en actividades extraescolares en las cuales no se los incluye en los festejos de cumpleaños o en cualquier otra actividad. Ahora actualmente lo que más nos preocupa es el maltrato a nivel virtual, lo que llamamos el ciberbullying. Esto consiste en aquellos mensajes que son enviados a través de las redes o por grupos de WhatsApp que son ofensivos hacia la víctima. Esto es muy complejo porque al exceder las barreras institucionales no hay forma de frenarlo. Solamente lo que podemos hacer como adultos es concientizar a los chicos en que no compartan este tipo de contenidos, pero una vez que el contenido se subió a la red y se viralizó no hay manera de frenarlo. Y esto tiene como consecuencias muy graves para la víctima porque le genera muchísima ansiedad y no hay ningún lugar de descanso del maltrato. Antiguamente, cuando no existían estos dispositivos y los chicos no tenían tanto alcance, el acoso quedaba como encerrado dentro de la institución en la que ocurría. Por ejemplo, en la escuela o si era dentro de un deporte, bueno, quedaba ahí. Y el chico podía ser libre, llegaba a su casa, se distendía, se relajaba. Hoy eso no ocurre. Hoy al subir estos mensajes a las redes, eso está en todos lados. Y el chico no sabe hasta dónde tiene alcance esos mensajes. Julia, volviendo a lo institucional, sí. ¿Cuáles son las características que tiene un establecimiento educativo para que se dé esta situación de bullying en alguno o en muchos de sus alumnos? Bueno, en realidad no tiene que ver en sí con la institución. Esto es una linda pregunta porque en realidad esto se da en cualquier tipo de grupo. ¿Sí? Puede darse en cualquier tipo de grupo. De hecho, bullying es el término que empleamos cuando sucede en el ámbito escolar, pero también existe, por ejemplo, el mobbing, que es cuando se da en el ámbito laboral. ¿Sí? Esto ocurre muchas veces porque al haber un excluido, eso permite de que el grupo se forme. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que cuando ciertas personas pueden identificar la diferencia puesta en un otro, eso hace de que nos juntemos no por las cualidades que tenemos en común, sino porque somos diferentes de. Entonces eso ya predispone las situaciones de separar, de acosar, de marcar la diferencia, porque es lo que mantiene el grupo, es lo que mantiene la identidad grupal. Por eso es tan importante el papel de los observadores, por así decirlo, aquellos chicos, en el caso del bullying, que no participan activamente acosando al otro, pero tampoco denuncian la situación. Son cómplices. Y esa complicidad no es aleatoria, es porque les permite seguir permaneciendo dentro de. Yo como mamá, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo está padeciendo bullying? Siempre el bullying deja consecuencias, siempre hay pistas.
No es algo que los chicos expresen con total libertad de buenas a primeras, pero pueden haber cambios en el apetito, en la alimentación. Notamos que nuestros chicos comen menos, o que duermen mucho, o que no pueden dormir. Los cambios en el sueño también pueden ser signos de que algo está pasando. La irritabilidad, la apatía, los chicos no tienen ganas de hacer nada, les dejó de importar el deporte o la actividad que hacían. Pueden haber síntomas de tristeza, llanto frecuente, injustificado, con un estímulo muy menor, hagan escenas muy abruptas. Esos pueden ser algunas de las cosas que nos dan a entender. Después tenemos casos mucho más graves. Puede ocurrir de que desarrollen depresión, que desarrollen ataques de pánico. Incluso hay estadísticas muy serias que asocian el bullying con el suicidio infantil o el suicidio adolescente. Bueno, justamente quería preguntarte ahí en ese punto. ¿Un niño de jardín de infantes, por ejemplo, puede ser víctima de bullying? Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, esto no tiene que ver con la edad. De hecho, en los escenarios terapéuticos muchas veces nos sucede que con chicos ya incluso más grandes, uno lo ve en el juego o de pronto en el discurso empiezan a aparecer pistas de que estos chicos son víctimas de bullying, y uno hablando o observando, como decía dentro de la terapia, el juego del chico, se da cuenta de que son conductas que son muy viejas. O sea, que esto viene pasando hace un montón de tiempo, pero como los niños eran precisamente muy chicos y no podían percibirlo, lo naturalizaron. Entonces ahí el trabajo es otro. Primero hay que desnaturalizar esa situación abusiva, porque el bullying lo que tiene es una relación abusiva, ¿sí? Sostenida por un montón de personas, es decir, estos pares, estos observadores de los que hablábamos recién. Entonces primero hay que cuestionar y paralelamente obviamente informar a los padres. En terapia podemos hacer muchos avances y podemos trabajar sobre las consecuencias que trajo la situación de abuso. Pero nada va a ser efectivo si la situación de abuso no se frena. Es decir, de que es tan importante la terapia como frenar la situación de abuso y hablar con las instituciones y con los padres de los chicos involucrados. Estas situaciones de abuso que vos estás mencionando han ido creciendo en estos últimos años. ¿Hay características especiales en épocas especiales que acrecienta este maltrato? ¿O esto es de hace mucho y recién ahora estamos tomando conocimiento del significado y de la implicancia que tiene sufrir bullying? Sin duda, recién me refería a que las características grupales predisponen, o sea, el solo hecho de que haya un conjunto de personas, ¿sí?, que compartan una actividad es un escenario donde puede o no darse una situación de maltrato o de segregación a un otro para formar un grupo, ¿verdad? Y esto no es nuevo, esto ha ocurrido toda la vida. Lo que pasa es que hace pocos años que se ha empezado a visibilizar la problemática y se le ha puesto un nombre, ¿sí? A partir de eso hay todo un trabajo que se da en las escuelas, que viene incluso desde la DG hace muchos años, y hay actividades, se informa a las familias, ha salido en las redes, hay instituciones, ONGs que trabajan con estas temáticas, pero es una problemática que hemos tenido siempre. Sí considero que la forma en la que vivimos, el estrés, la cotidianidad, las preocupaciones que tenemos como adultos hace que por ahí estemos un poco más irritables en la casa, y por ahí no poder sostener los buenos tratos hace de que también le vayamos generando a nuestros chicos en algún punto la forma, o les vamos enseñando cómo tratar y qué tolerar. Creo que ese es un punto que hay que atender a la hora de prevenir. Claro, porque acá en este punto puedo tener un hijo que es víctima de bullying, pero puedo tener un victimario también. Sin duda, podemos enterarnos que nuestro hijo es el agresor. En ese caso, mi recomendación es, en ambos casos en realidad, mi recomendación es, una vez que nos enteramos de la situación, trabajar los propios sentimientos, ¿sí? Porque ni enojados ni angustiados podemos ayudar, ¿sí? Igual vamos a sentirnos enojados o angustiados, pero en el momento en que tratemos de hablar con la institución, que hablemos con nuestros hijos, con los padres de los otros chicos, tenemos que tener cierto control, ¿no? En el caso de que
nuestro hijo sea el agresor, yo invito al diálogo sin juzgar al chico, ¿no? Preguntar y tratar de averiguar qué es lo que lo lleva a tener esa posición. Lógicamente, en este caso, recomiendo terapia también como para poder solucionar el problema. Y también un trabajo de sensibilizarlo en función de que tome conciencia del daño que hace. Creo que en este punto el reto efusivo, el castigo, sin entender la problemática, no lleva a ningún lado. La terapia entonces sería uno de los caminos para ayudar tanto a la víctima como en el victimario de poder individualizarlo, ¿no? Sin duda. ¿Y qué más? No, lo primero que hay que hacer es detectar la situación como lo veníamos hablando y luego poner en conocimiento a los adultos que pueden tomar acciones al respecto, ¿no? Ya sean los papás, la institución educativa, o se dé esto en algún deporte, implicar a los chicos. Esto es un trabajo conjunto, ¿sí? No solucionamos, como decía, nada si a la víctima solo la llevamos a terapia, ¿no? Ni tampoco solucionamos nada si al agresor solo lo llevamos a terapia, porque la situación de bullying en la situación de bullying se comprometen muchos actores, ¿sí? Como decía, los observadores, el grupo, los adultos a cargo. Las maestras, los profesores, los docentes en general, la institución escolar, ¿está preparada para detectar estos casos de bullying? Los docentes hacen cursos, se capacitan para detectarlos, ¿hace falta más trabajo? Yo creo que es una problemática que nunca es poco lo que se hace. O sea, siempre hay que seguir trabajando y actualizándose para poder enfrentar esta problemática. Pero sin duda hemos avanzado mucho en los últimos años sobre el tema. Antes, en nuestra época, cuando íbamos a la escuela, era el aguantatela, decirle la seño, pegale. Hoy hemos cambiado mucho la manera de pensar. Creo que tomamos conciencia, intentamos cuidarlos a los chicos, apostamos a que hayan relaciones sanas, o al menos en la mayoría de las instituciones. Hay una bajada de línea desde, como hablábamos recién, desde la DGE, que esto se trabaje. Muchas gracias, Julia. A vos.